Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Caterine Borda, soy residente de otorrinolaringología de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy queremos hablarles un poco acerca de la audición y COVID. Entonces voy a presentarles mi pantalla. Ya la vemos en modo de edición, doctora. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces la idea del día de hoy es ver cómo este gran virus nos está afectando a nosotros de muchas formas, no solo la parte respiratoria que conocemos, sino que ya vemos que hay impacto en otros sistemas. En mi caso o en el caso de nosotros que estudiamos el sistema otorrinolaringológico, pues vamos a comentarles que además de la anosmia y la disgeusia hay otras manifestaciones que parece se están dando con este virus. Entonces, la idea es que revisamos la literatura buscando artículos que nos relacionaran una pérdida auditiva o una alteración auditiva con esta infección por virus COVID-19. ¿Qué encontramos? Encontramos por ahora un solo artículo. El autor es el doctor Mohamed Well Mohamed Mustafa. Este es un artículo egipcio. Él es profesor asociado de la Facultad de Medicina Audiovestibular del Departamento de Otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de Kenia, Egipto. Él tiene área de interés en audiológicos, timpanoplastias y a su cargo lleva 8 publicaciones. Trabaja en el Centro o Unidad Egipcia para el Servicio Médico y fue de allí donde reclutó los pacientes. Kenia, Egipto, es una ciudad en el Alto Egipto, capital de la gobernación de Kenia, situada a la orilla del Nilo. Se conocía antiguamente como Cainé o Maximilianópolis, que significa ciudad nueva. Esta es una ciudad que tiene una considerable herencia, no solo egipcia, sino islámica, y uno de sus principales atractivos turísticos es esta famosa mezquita que vemos acá a la derecha. Entonces, este es el artículo original que queremos presentarles el día de hoy, publicado en el American Journal of Otolaryngology, Head and Neck Medicine and Surgery, y este es el artículo oficial. Entonces, ¿en qué vamos respecto al COVID? Esto lo tomé unos minutos antes de empezar esta presentación. 4.126.154 casos confirmados, de los cuales la mayoría, o gran parte del número, se encuentra en Estados Unidos, donde también está la mayor cantidad de muertes. Nosotros como Colombia, ¿cómo vamos? 11.063 casos hasta ahora con 463 muertes. Esta pandemia declarada el 30 de junio de 30 de enero, perdón, de 2020, es una emergencia en salud pública. Sabemos que en el 81% de los pacientes se presentan síntomas leves a moderados, fiebre, tos, fatiga, síntomas respiratorios muy leves. Sin embargo, es el 14 al 15% de los pacientes los que requieren hospitalización y más o menos un 5% de los pacientes que requieren cuidado crítico en UCI. Ya sabemos de este virus que sus síntomas aparecen aproximadamente a los 2 a 14 días posterior a la exposición y que los mayores riesgos lo corren los pacientes adultos mayores, especialmente los pacientes entre 70 y 79 años, donde hay una mortalidad del 8%, y en los pacientes de más de 80 años, donde hay una mortalidad de aproximadamente 15%. Entonces, ¿qué les queremos comentar el día de hoy? Hay una relación entre la pérdida auditiva y los virus. Los virus pueden causar hipoacusia, que puede ser congénita o adquirida, puede ser uni o bilateral y de diferentes grados de severidad. La idea es que estos virus pueden dañar las estructuras cocleares
por varios mecanismos y al mismo tiempo pueden causar en su mayoría de las veces una pérdida neurosensorial. Usualmente puede causar en algunas ocasiones una pérdida mixta si el paciente tiene, digamos, una inmunosupresión, y esa inmunosupresión me lleva a propender a infecciones fúngicas o bacterianas con pérdida conductiva. En ese caso sería mixta, pero en general la mayoría de las pérdidas auditivas por virus que conocemos, citomegalovirus, virus del sarampión, virus herpes, generan una lesión de estructuras del oído interno, generando una hipoacusia neurosensorial, que ya vamos a ver qué características tiene. Nuestra pregunta es, en pacientes COVID positivos que tienen una viremia detectable, ¿qué manifestaciones audiológicas hasta ahora conocemos? Esta es una infección viral que se representa principalmente por la caída de la agudez auditiva en los tonos agudos, como podemos ver aquí, cuando a los pacientes se les presentan estímulos de 2000, 3000, 4000, 5000 Hz, que son los que nosotros consideramos de alta frecuencia. Si tienen una infección viral, usualmente van a estar descendidos. Es una pérdida simétrica, bilateral, como lo podemos ver acá, oído derecho e izquierdo muy simétrica. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para tratar de asociar esta infección por virus COVID-19 con una pérdida auditiva? Entonces tomaron 20 casos, esos casos eran pacientes COVID positivos diagnosticados por una PCR en nasofaringe positiva, pero eran completamente asintomáticos, no tenían ningún síntoma respiratorio, ningún otro tipo de requerimiento asistencial, no fueron al hospital, no estuvieron en UCI, completamente asintomáticos. Y tomaron 20 controles. Estos controles eran personas que oían normal y que tenían unos umbrales menores a los 15 decibeles. Los criterios para incluir a estos pacientes en el estudio, pues pacientes de 20 a 50 años, tratando de evitar que cogieran dentro del estudio pacientes que tenían una pérdida relacionada con el envejecimiento, y excluyeron pacientes pues que ya se conocieran con hipoacusia previamente o que fueran pacientes sintomáticos para COVID positivo. ¿Qué hicieron a esos pacientes? Tanto a los casos como a los controles les hicieron un examen físico y una historia clínica meticulosa, hicieron una audiometría con estas especificidades que ustedes ven acá, estos equipos que usaron, le hicieron imitancia para descartar que si había una lesión auditiva no fuera por causa del oído medio, y hicieron también unas otoemisiones acústicas. Entonces, revisaremos un poquito de las otoemisiones acústicas, para qué sirven y cómo en este caso nos dieron luces acerca de lo que encontraron en este estudio. Entonces, las emisiones otoacústicas son sonidos originados en la cóclea que se registran en el canal auditivo. Estas otoemisiones acústicas se presentan en la gran mayoría de las personas, y en el momento en que no se detectan se puede concluir que hay una pérdida de aproximadamente 30 a 40 decibeles. Estas otoemisiones son una representación de la contracción de unas células que se encuentran en la cóclea, que se llaman las células ciliadas externas, que aumentan la vibración de la membrana y hacen que se emitan estos sonidos. Entonces, en la clínica nosotros podemos medir estas otoemisiones dependiendo de cómo las queramos medir. Entonces, hay unas que son espontáneas, es decir, las produce la cóclea normalmente, y clínicamente no son muy significativas porque pueden estar ausentes hasta en el 50% de los pacientes que tienen una audición completamente normal. Y las que nosotros más utilizamos son las provocadas, que pueden ser colocarle un clic, un estímulo sonoro al oído y esperar que haya una respuesta de vuelta y que yo la pueda guardar y que pueda registrarla. Entonces tenemos en los provocados los que son estimulados por clic, un tono que es temporal, trasciente, y tenemos otro tipo de otoemisiones que son la emisión de tonos, que este es un sonido puro
que se aplica a la cóclea y que se mantiene más bien continuo. Entonces, respecto a las otoemisiones acústicas que son provocadas por el clic que les comentaba, normalmente están presentes en la mayoría de normoyentes y la idea es que lo que van a hacer es estimular el oído con un clic que dura aproximadamente 80 a 100 milisegundos a una velocidad de 21 estímulos por segundo con una intensidad alta de 80 decibeles. Y de allí se espera a ver qué respuesta tiene la cóclea y cómo la voy a guardar en mi audiograma, que ya les voy a mostrar cómo es. Entonces, respecto al procedimiento para realizar este tipo de otoemisiones, pues principalmente al ser utilizadas en pacientes neonatos y ver si son o no ellos susceptibles a este tipo de estímulos, se utiliza pues como tamizaje neonatal y la idea es que se ajusta una sonda en el conducto auditivo, se genera el clic y se coloca y se recibe la respuesta por un micrófono que finalmente va a guardar la información. Hay que pues tener en cuenta que usualmente en estos niños se aprovecha el hecho de que duerman y allí hacemos nosotros las otoemisiones. Sin embargo, los adultos es un procedimiento mucho más fácil porque solo es ajustar la sonda y esperar a hacerle el estímulo al paciente. Entonces, estas otoemisiones por clic, ¿para qué nos sirven? Nos sirven usualmente como tamizaje, como ya les comentaba. Nos sirve también en poblaciones en las cuales es difícil encontrar unos umbrales auditivos, no sé cuánto están oyendo o cuánto no por audiometría, puedo utilizar este tipo de ayudas audiológicas y también lo puedo usar como diagnóstico diferencial en las hipoacusias para monitorizar las lesiones cocleares. Entonces, la idea es que si yo no obtengo un sonido de respuesta de mi cóclea o de mi oído en respuesta al clic que le doy, entonces puedo aducir, como les comentaba, que tengo una pérdida auditiva de 35 a 40 decibeles. Este es una otoemisión normal, entonces quisiera que vieran acá cómo hay unas ondas. Estas ondas son las que graba el micrófono y las va a explicar o las va a retomar en decibeles. Entonces, aquí las vemos, son todas estas que vemos acá. Y aquí también podemos ver la intensidad a la cual la estimularon. Entonces, un clic a 1000 Hz, a 2000 Hz, a 3000 Hz, a 4000 Hz, con una reproducibilidad del 95, 97, 99, y vemos qué tan intenso fue el sonido que recibí. Esto es muy importante, pues vamos a ver cómo en nuestro estudio analizaron esta amplitud de esta onda, encontrando diferencias entre unos pacientes casos y los pacientes controles. Quiero que vean acá cómo hay un oído normal en A y un oído enfermo en B. La idea es que aquí vemos unas ondas con una amplitud normal, si las ven grandes, y aquí en el oído enfermo vemos cómo esa amplitud cada vez más disminuye. Por otra parte, aquí vemos cómo hay respuesta a los 1000, 2000, 3000 Hz, 4000, y aquí vemos que no hay respuesta después de los 3000 Hz. Entonces, en un paciente que tenga una alteración auditiva, vamos a ver cómo esta amplitud desciende y cómo ante frecuencias altas no va a haber respuesta. Entonces, este que vieron anteriormente era uno de los tipos de otoemisiones que nosotros realizamos, que son las otoemisiones por clic. Existen otras otoemisiones que se llaman los productos de distorsión, que son el resultante de aplicar dos estímulos al mismo tiempo, como la cóclea no los puede asimilar o no los puede analizar ambos al tiempo, entonces emite un tercer ruido que va a ser esa autoemisión de diferencia o un producto de una distorsión. La idea es que este producto de distorsión está presente en la mayoría de personas normoyentes.
y se reduce cuando nosotros elevamos los umbrales, es decir, cuando estamos perdiendo audición, progresivamente estos productos de distorsión o estas autoemisiones van a estar ausentes. Entonces, como les comentaba, se estimula con dos tonos al mismo tiempo, presentado a diferentes frecuentes, y a partir de ello, nosotros generamos el audiograma de distorsión, que es el que pueden ver aquí a continuación. Entonces, aquí vemos una comparación entre el que les comentaba antes, estímulo clic, que es normal, con una muy buena amplitud, y vemos aquí este de acá, que sería nuestros productos de distorsión, en el cual tenemos una línea base que es la línea ruido, que es esta que ven acá, con unos parámetros normales de ruido que tampoco los sobrepasan, y vemos cómo aquí arriba tenemos la frecuencia a la cual está respondiendo nuestra cóclea, y vemos una línea también de base de lo normal o los parámetros normales de esta curva. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en el resultado de este análisis de estos pacientes encontraron que los pacientes que tenían COVID positivo, es decir, las barras rojas, tenían una diferencia en tonos agudos 4000, 6000 y 8000, donde necesitaban más estímulo, es decir, tenían unos umbrales más altos para escuchar que los pacientes que eran COVID negativo, que son las barras azules. Y por otra parte, encontraron que las autoemisiones, esa onda que yo les mostraba anteriormente, se encontraba de una amplitud disminuida. Entonces, los pacientes que eran casos COVID positivo tenían una amplitud o un rango promedio de amplitud de 7.9, mientras que los pacientes controles sin COVID tenían una amplitud de 9.2. Es decir, encontraron una diferencia en esa intensidad o en cómo me están respondiendo estas células del oído ante mis estímulos clic, si tienen o no tienen COVID. Entonces, la discusión de respecto a este estudio es que tanto las audiometrías encontraron una umbral diferente en frecuencias altas, es decir, estamos perdiendo audición en las frecuencias altas en los pacientes que tienen COVID, y además la amplitud de respuesta de su cóclea ante los estímulos también es menor. Entonces, se está proponiendo por ahora que la infección por COVID-19 tenga efectivamente, al igual que otros virus, como comentábamos al inicio, efectos sobre nuestras células ciliadas, y que por ello nos estén generando una pérdida de tipo neurosensorial en tonos agudos, como lo hacen otros virus, que son neurotropos. La idea es que aún no tenemos el mecanismo establecido muy bien dilucidado, pero sí hay una pequeña pesquisa de que este virus nos está afectando la calidad auditiva, especialmente en los tonos altos, y concluir de que necesitamos seguir estudiando audiométricamente de los pacientes para ver cómo nos va a impactar a futuro esta hipoacusia y cómo este COVID en un tiempo, digamos, posterior, nos va a reflejar de pronto una gran demanda de pacientes a nuestros consultorios por hipoacusia. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. Ahora invitamos a los asistentes que si tienen preguntas las pueden formular a través del chat para que la doctora Catherine no las pueda responder. Mientras los asistentes se animan, doctora, yo quisiera hacerle una pregunta. En la introducción usted nos hablaba de la relación que hay entre la hipoacusia con otros virus como el del sarampión.
Sí, señora. ¿Esa hipoacusia es reversible o no y al cuánto tiempo de haberse expuesto el paciente se desarrolla? Digamos que estas hipoacusias por virus, la mayoría no se recupera. Tenemos pacientes que hacen hipoacusias súbitas en los cuales hay alternativas de manejo. Se les da ciclos de corticoides, incluso se les coloca corticoide intratimpánico. Sin embargo, no mejoran mucho. Es decir, eh, digamos que médicamente cuando hay una pérdida neurosensorial, un poco lo que podemos hacer es muy impredecible si van a funcionar o no los esteroides en estos pacientes. Y la idea es que esa es la respuesta. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Y acá tenemos ya algunas preguntas. Lady Chacón nos dice, quisiera saber si los pacientes evaluados tenían alguna comorbilidad. Ok, la idea es que el artículo comenta que fueron pacientes seleccionados puntualmente para dejar afuera comorbilidades, es decir, eran pacientes sanos, precisamente entre 20 y 50 años para descartar que la hipoacusia que estuvieran cursando no fuera una hipoacusia con, pues relacionada al envejecimiento, pero no tenían ninguna comorbilidad. En el momento de hacerles el examen, lo único que tenían era una prueba COVID positiva por PCR en nasofaringeo. Listo. Tenemos otra de Viviana Carolina. ¿Se evidencian antecedentes etológicos en los pacientes? No, 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 no. La idea es que ese era criterio de exclusión, que el paciente tuviera algún síntoma o de tinnitus, pérdida auditiva, algo que nos dijera que tuviera una pérdida auditiva previa, completamente el paciente salía del estudio. Es decir, ellos trataban de asegurarse de que los pacientes que entraran no tuvieran ese antecedente. Muy bien. Y Joana Marcela Ángel nos pregunta, ¿sabe usted qué sucede con la fisiología coclear del paciente con COVID-19? ¿Tenían exámenes audiológicos previos? Listo. Sí. Bueno, digamos que todo esto del COVID es algo emergente. Lo que tenemos estudiado hasta ahora es muy poco. Como tal, este es el único estudio que hay respecto a los parámetros audiológicos de un paciente con COVID-19. Fisiopatológicamente no se sabe qué pasa o cuál es el mecanismo de acción que afecta la audición en estos pacientes, pero lo que sugieren los autores es que al igual que otros virus neurotropos, afecta puntualmente la cóclea dentro del oído interno. Y por eso relacionan el efecto de que los pacientes tengan precisamente esa alteración en tonos agudos como lo hacen otros virus, es decir, sugieren una etiología similar o una fisiopatología similar a otros virus, pero en este momento no sabemos puntualmente fisiopatológicamente qué pasa o cómo actúa el virus allí en nuestra cóclea. Bien, doctora. Viviana Carolina pregunta, ¿considera usted que la alteración auditiva podría ser secundaria a fenómeno de hipoxia? Bueno, pues hay muchas teorías e incluso hay otro artículo de, como les digo, son muy pocos, pero hay un artículo en los que proponen, digamos, mecanismos de daño hacia ese oído interno y digamos que tanto hay factores de eh, hipercoagulabilidad que pueden estar explicando, digamos, fenómenos centrales en los pacientes que tienen estas pérdidas auditivas, pero más que un fenómeno de hipoxia, digamos que lo que nos está mostrando este estudio es que es algo más neurotropo, es decir, cómo afecta el virus a nuestra estructura puntualmente dentro de la cóclea, células ciliadas externas. ¿Por qué no hipoxia? Porque estos pacientes que
eran completamente asintomáticos, es decir, en ningún momento estuvieron muy hipóxicos como para hacer que estas pérdidas auditivas fueran pues evidentes como lo fueron. Estos pacientes que vemos en este estudio fueron pacientes completamente asintomáticos, no hicieron ninguna hipoxia para generar esta hipoacusia que evidenciamos acá. Bien, otra pregunta que tenemos de Joana Marcela nos dice, ¿podría ser parecida a los daños que se dan en una sordera súbita? Precisamente, sí. Podría ser muy parecido a los daños que se dan en una sordera súbita por causa viral. Esto es lo que nos proponen los autores, precisamente por lo que veíamos exactamente de las pérdidas en agudos, que es una pérdida muy de agudos, que es lo que nos dan los virus usualmente en estas sorderas súbitas. Doctora, y otra pregunta, teniendo en cuenta que el rango entre los 40 y 60 años es uno de los grupos que se ve atacado por COVID, la presbiacusia, que ya se va dando de base, y la llegada del virus, ¿qué tanta diferencia se puede dar en esa hipoacusia por teniendo ya de base la disminución propia de la edad? Ok, pues la idea de este estudio era que los pacientes que se evaluaran no alcanzaran a entrar en ese rango, sin embargo, de pronto unos pacientes que estén entre 40 y 50 años sí podrían, digamos, que incluso entrar en ese grupo de la presbiacusia. Habría que de pronto caracterizar cada uno de estos pacientes y de estos grupos, cuántos tenían más 20 años y cuántos tenían más 50 años, como para saber cuántos estaban más hacia un lado y más hacia el otro y cuánto nos pudo haber impactado pues la presbiacustia en este estudio. La idea es que esto es un punto a seguir estudiando y pues a futuro nosotros podríamos establecer los estudios que tal vez establezcan unos grupos de pacientes un poquito más cerrados que nos permitan hacer clara esta diferencia sin que se nos entre aquí la presbiacusia como a confundir la etiología de la hipoacusia. Bien. Y Viviana Carolina nos pregunta, ¿podrían existir secuelas a nivel de sincronía neural? Bueno, pues es algo que todavía no lo sabemos. Es decir, estamos esperando que pase toda esta pandemia, digamos, para poder empezar a estudiar sobre los pacientes que, digamos, se recuperen y ver qué secuelas deja en ellos. Porque tenemos claro que pues ahorita la mayoría de la población que estamos viendo son pacientes adultos mayores que ya están entre los 60 y los 80 años, que en su mayoría de casos mueren. Y entonces, pues es por ello que se nos ha limitado, digamos, el estudio de estos pacientes. Tenemos que ver en nuestra época post-COVID, cuando pase todo esto, y empezar a estudiar y hacerles perfiles audiológicos para ver qué secuelas encontramos. Gracias, doctora. ¿Y en los niños se conoce algún tipo de información de la función auditiva en ellos? Por ahora no hay literatura acerca de paciente pediátrico. La revisión de la literatura que hicimos, no encontramos pacientes. También muy interesante saber si en ellos también se está generando la misma pérdida auditiva. Pero como te digo, todavía esto es un campo por explorar. Sí, señora, definitivamente estamos en construcción. Y acá, Viviana Carolina también pregunta, si la mamá está en embarazo, ¿puede tener algún riesgo auditivo perinatal? Digamos que siempre hay unos riesgos en cuanto a que un virus ataque a una materna. Sabemos que cuando hay citomegalovirus, herpes virus, hay riesgo de una hipoacusia congénita. Sin embargo, no sabemos hasta ahora si la mamá es COVID positivo, esto va a tener riesgos en el niño, pero es muy probable que si el mecanismo de acción o el mecanismo de daño del virus es muy similar a estos otros virus tipo citomegalovirus, tipo virus herpes, entonces sí nos pueda, digamos, afectar a la mamá, a la mamá y al niño también. Pero, como te digo, hoy en día, pues, digamos que los casos, esto es emergente, tendríamos que ver
a futuro sería muy interesante ver si las madres que tienen o que son COVID positivo dan a luz a hijos con algún tipo de alteración sensitiva, neurosensitiva, eh, respecto a su audición. Entonces, sí, digamos que por ahora yo diría que hipotetizando podría presentarse algún tipo de alteración, pero digamos que es a futuro los estudios los que nos van a mostrar estos riesgos para la madre y para el niño. Doctora, y otra pregunta. Teniendo en cuenta la revisión que ustedes hicieron de literatura frente a la hipoacusia relacionada con la exposición a virus, eh, ¿cuál es la relación temporal entre la exposición y el desarrollo de la hipoacusia? Pues mira, dependiendo de en qué contexto se presente. Es decir, hoy en día los programas de tamización materna tienen, me dicen aquí que si nos pueden compartir el material de investigación, claro que sí, yo les puedo compartir el estudio. La pregunta era, ¿qué tipo de tiempo se necesita para que se presente esta hipoacusia? Yo te decía que dependiendo del contexto. Entonces, cuando son congénitas, por ejemplo, si la madre se infecta durante el embarazo, esto da un mayor riesgo. Dependiendo de qué trimestre esté la madre, pues va a haber más riesgo para el niño. Pero hay otros tipos de hipoacusia por virus que se presentan en el paciente adulto, que presentan una infección viral y posteriormente, en el tiempo de incubación, usualmente 14 días, se presenta esta pérdida neurosensorial. Digamos que es diferente dependiendo del contexto, ¿no? Cuando es congénito, cuando es adquirido. Perfecto, doctora, muchas gracias. Mientras revisamos si tenemos más preguntas. No, al parecer solamente nos dicen lo del material, que si puedes Claro que sí. compartirlo. Por lo demás, no sé si alguno de los asistentes tenga otra pregunta, ya que tenemos tiempo, pueden elaborarlas. O si la doctora quiere profundizar en algo, quiere puntualizar en algún aspecto, pues también tienes el tiempo. No, pues si quisiera darles a conocer de que esto nos llamó bastante la atención. No pensábamos que este virus pudiera llegar también a afectar nuestra salud auditiva. Digamos que nos abrió la mente para empezar a estudiar un poco más a los pacientes que van a salir del COVID. Es decir, nos vemos obligados ante estas sospechas a empezar a estudiar a nuestros pacientes en nuestra era post-COVID, a ver qué impacto va a tener todo esto a futuro. Otro aspecto que le queda a uno la inquietud es cuando hablaba la doctora de esas hipoacusias mixtas. Por Mixtas. ejemplo, paciente con antecedente de autoesclerosis que se me infecte con el COVID positivo también, ¿cómo será esa hipoacusia? Claro que sí, claro que sí. Digamos que tenemos todo un campo amplio para empezar a investigar, porque si los impactos del virus son así, pues como nos está evidenciando este artículo, pues seguramente vamos a eh, enfrentar una gran cantidad de pacientes con hipoacusia neurosensorial en unos años. Bueno, Guiomar Linares dice, no sé si es pertinente esta pregunta, pero no comprendo por qué hay personas con COVID y son asintomáticas. Que la pregunta es si hay pacientes que tienen COVID. A ver, la idea es que la mayoría de los pacientes que se enferman por COVID tienen síntomas muy leves y la mayoría de síntomas que, digamos, nosotros hemos identificado son unos síntomas gripales muy leves que pasan. Sin embargo, no teníamos conocimiento o no se había estudiado de qué impacto podía tener esta infección en sistema auditivo. La idea es que estos pacientes que se mostraron en el estudio eran completamente asintomáticos.
completamente asintomáticos. Bien. Viviana Carolina le pregunta, ¿considera que un paciente usuario de implante coclear puede tener algún riesgo adicional ante el COVID? Ok, claro que sí, digamos que hay pacientes que tienen implantes, el implante puede ser uni o bilateral, digamos que los pacientes, dependiendo de cómo se afecten, también pueden presentar, digamos, una pérdida neurosensorial del otro oído que, digamos, no esté implantado. Y nosotros hemos visto también que a pesar de que los pacientes tengan implante, cuando tienen infecciones por virus pueden bajar aún más la agudeza visual, es decir, el hecho de que tengan un implante coclear no no los hace inmunes a que si tienen una infección viral pueda bajar aún más su agudeza. Entonces, sí, los pacientes que tienen implante coclear pueden aún más deteriorar su agudeza cuando tienen COVID. O pues cuando sí, en algún momento llegan a presentar una infección viral y de lo que estamos hipotetizando acá, COVID positivo. Bien, doctora, muchas gracias. Y ya no tenemos más preguntas, lo único es pedirte el favor de la referencia del Claro artículo. que sí. Muy bien. Y entre tanto, mientras nos compartes esa información, pues no nos queda más que agradecerte el habernos acompañado y pues definitivamente, como todo lo que ha sido lo relacionado al coronavirus, está en construcción, está en estudio y lo que decía la doctora Borda, pues que nos queda muchísimo campo para investigar, especialmente en el orden de audición y las secuelas posteriores a la enfermedad. Nos preguntaba Mónica Forero que si va a quedar grabada la charla. Sí, señora, en el canal YouTube de la Facultad de Medicina quedan el repositorio de las charlas para que ustedes puedan revisarlas después en diferido. Entonces, no, doctora, muchísimas gracias. A la audiencia, gracias por conectarse con nosotros. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde tenemos la charla Manejo de la incertidumbre en situaciones críticas con la doctora Carolina Parada Angarita, quien es psicóloga y antropóloga y estará con nosotros en la franja de las 5 de la tarde. A todos les deseamos una muy buena tarde, muchas gracias por la sintonía y que estén muy bien. Doctora Catherine, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Bueno, que esté muy bien, doctora.